de eso que estaba hablando el hermano Erasmo, acerca de por la cual nosotros los evangélicos se nos dice que no es necesario o no nos preocupamos tanto por guardar el sábado, es porque se dice que ya ahorita no es necesario, porque eso es algo que se cumplía en el Antiguo Testamento. Esto era parte de un antiguo pacto que los judíos de sangre circuncidados hacían para esperar a su Mesías. Cuando Yahshua vino, Él cumplió la ley e hizo toda la ley, y como Yahshua cumplió toda la ley, nosotros no estamos sujetos a la ley, ¿ok? Pero la palabra de Dios dice que Yahshua no vino a abrogar la ley. ¿Qué es abrogar? Abogados. Dejarla sin efecto, invalidarla. Ok. Abolir, ok. Dejarla sin efecto, invalidarla, abolirla. Es decir, vino a... bueno, esta es la ley. No. Jesús, Yahshua, no vino a hacer eso. No vino a abrogar la ley. ¿Sino a qué? A cumplir. Ok. Y aquellos que se dicen seguidores del Mesías, de Yahshua, aquellos cristianos, aquellos seguidores de Jesús, ¿qué significa o qué se nos había dicho que significaba la palabra cristiano? ¿Cómo? Seguidor de Cristo. Yo estuve hace unos años en un campamento que el lema era siguiendo sus pisadas, dejando huellas. Ese era el lema. Y era de eso, de que somos cristianos, y ser cristiano significa seguir o sea, eso era lo que nos enseñaron, que era seguir las pisadas de Cristo, ¿ok? Sabemos que su nombre en hebreo es Yahshua, ¿ok? Y Cristo es la traducción para ungido en griego, ¿ok? Eso lo sé. Y si no, bueno, ya lo sé. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque si usted es un seguidor del Hijo de Dios, de Yahshua, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Seguir a quién? ¿A Satanás? No. Seguir a Jesucristo, seguir a Yahshua. Y si Yahshua cumplió la ley, si Yahshua cumplió la ley y usted tiene que seguir a Yahshua, ¿qué tiene que hacer usted? Cumplir la ley. Ya Ezequiel se volvió judío. Por eso es que se está dejando crecer la barba. Diga usted, ¿no? Por eso es. Ya lo veremos con un trapo en la cabeza. No se asuste, no es eso. Le voy a decir, hermano, por qué que estoy haciendo ese silogismo. Estoy haciendo ese silogismo por la misma razón que en el ejemplo hipotético Zully me reprendió. En el ejemplo hipotético estamos diciendo que no vamos a cumplir parte de la ley, de la Torah, de la palabra de Dios. No se asuste con la palabra ley. Si no le gusta la palabra ley, dígale palabra de Dios. Dígale la Biblia. Dígale los mandatos de Dios. Si le asusta la palabra ley. Pero solo le voy a decir algo para que no se asuste, o para que se termine de asustar. En Salmo, David, cuando decía, en los Salmos, cuando decía, oh, cuánto amo, ¿qué? Tu ley. Y en esa época no había sido escrito Primera de Corintios, ni tampoco Gálatas, ni siquiera los Evangelios, ni Apocalipsis. ¿Qué era lo que se refería el rey David con cuánto amo tu ley? La palabra, la Torah, el Pentateuco, Moisés, ¿ok? Los profetas. La palabra que estaba en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo yo que el Nuevo Testamento no sea la palabra de Dios. No, estoy diciendo que cuando David escribió eso, se estaba refiriendo a lo que estaba en ese momento escrito y a lo que Dios iba a hablar, a lo que Dios hablaba. A eso es lo que se refería David cuando decía, cuánto amo tu ley. ¿Okay? Mi gozo es cumplir la palabra. Eso. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces, Yahshua no vino a desplazar, a invalidar, a abrogar la ley. No, ahora le voy a dar un trabajo mejor, más fácil, más ligero a mis hijos. Ahora ya no tiene que hacer nada de eso, porque ya yo lo hice. No. ¿Qué decía la ley acerca? Vamos a ver, yo voy a hacer así como en la escuelita. Daniel,
Voy a empezar con mi mano para que no digan que está. Ajá, Daniel. ¿Qué decía la ley acerca de las personas que encontraban en adulterio? Los apedreaban. Ok. ¿Y qué era eso de adulterio? Adulterio era tener relaciones sexuales cuando usted está casado, tener con otra persona, ¿ok? Eso es adulterio. Ok, muy bien. Pero ¿qué dijo Yahshua acerca del adulterio? No codiciar la mujer del prójimo. Ok, habló acerca precisamente de eso. Pero conectado con esa ley del adulterio, de la fornicación. Ah. Ya agarraste a Alfredo la respuesta, pero era eso que iba a decir, ¿verdad? Que con simplemente mirar ya estaba. Con solo mirar, y esa mirada, o sea, ver a la mujer, eso iba a producir un deseo en mi corazón, y ya ese deseo en mi corazón de codiciar ya era adulterio. ¿Eso quién lo dijo? Moisés. Jesús, Yahshua. ¿Y eso dónde lo dijo? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En el Nuevo. Entonces, humanamente hablando, O sea, le puso más parágrafos allá voy. Humanamente hablando, yo no me estoy metiendo que un santo, no. Humanamente hablando, dígame usted como humano, como ser humano, ¿qué es más difícil? En el concepto del adulterio, pecar, estar en carne y cuerpo con la mujer, ¿es adulterio? ¿O solamente verla y pensarlo y que ya es adulterio? ¿Qué es más difícil no hacerlo? O sea, librarse de eso es algo más fuerte. Entonces, eso de que no, ahora la gracia de Dios nos ha dado las cosas más fáciles, ya no tenemos que hacer la ley, ya no tenemos que hacer tantas cosas porque la misericordia de Dios ha sido tan grande que llegó a su Hijo y ya no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. No, todo lo contrario, el mismo Yahshua, entiéndase lo que voy a decir, entiéndase, complicó las cosas. O sea, yo me refiero a complicó las cosas en ese sentido, de que antes era con la persona así en carne y ahora es pensando, porque el Señor conoce el corazón. Ok, voy a dar rápidamente a José y después a hacer. Perdón que después va a salir como, no vayan a tomar como mal, ¿no? Si tenemos que cumplir todo eso, ¿por qué no a las personas que piensan eso en adulterio los apedreamos como decía la ley? Bueno, no estoy diciendo que los apedreemos. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios dice que es pecado. Por eso. Ahora. Apedrearse con la ley. Ok. ¿Qué otra pregunta? Tú no vas a encontrar en adulterio el pensamiento. Y otra pregunta. Estamos viendo el cuarto mandamiento. ¿Y por qué tampoco hoy nos circuncidamos si el mandamiento antes que dice no tomarás el nombre de Dios en vano? Dios hizo un pacto perfecto con Abraham diciendo al octavo día se circuncidará. Y eso era en el nombre de Dios, porque no tomarás el nombre de Dios en vano, porque hoy los hombres no nos circuncidamos. Pablo advierte de no judaizar. Entonces una cosa es adoptar la religión judaica tomando del octavo día para circuncidar. Eso tenemos que cuidarlo y por eso Pablo repitió a Pedro. Ok, ya va. El señor Elamo, después John Carr, después Daniel, después Capina y después. Como hiciste así. Y después Capina y después Omar y después más nadie. Ok. Lo que dije de los nombres. Usted sabrá quién nombré. Adelante, el que dije primero. ¿Cómo queda el versículo de Pablo que dice que no se juzgue por días de fiesta, ni sábado, días de reposo? Ok, ¿a quién es esa pregunta? ¿A mí o a José? A mí. Ok, muy bien. Próximo. Voy a adquirir todas sus preguntas y después las voy a responder para que ustedes ya no hablen más. Ajá. Está citando que cuando el maestro dijo que él no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Bueno, ese es Mateo 5, ¿verdad? Y él ahí explica cada mandamiento que Dios dio en la ley y él lo da, porque lo que pasa es que los fariseos habían matado el sentido o el espíritu del mandamiento y por eso es que Yahshua lo explica. Pero qué importante es
que cuando él da la explicación de todos los mandamientos, no habla del día de reposo. En las cartas no se habla del día de reposo. Sí se habla, ahorita te lo voy a decir, pero adelante. ¿Ok? Entonces, no, eso era. Ok. Capito. Daniel. Ok, lo que pasa es que nosotros siempre buscamos una forma de como de entrampar. ¿Okay? Precisamente lo que le intentaron hacer al Mesías o a Yahshua por lo del adulterio era una trampa. Cuando ellos le dijeron, bueno, le encontramos en el acto mismo, ¿qué debemos hacer? Estaban poniendo la prueba de Dios para que Dios se negara a sí mismo, o sea, para que el Mesías se negara a sí mismo, porque él estaba evangelizando, él estaba compartiendo una palabra de salvación y estaba hablando a esas personas que estaban necesitadas y perdidas. Y ellos dijeron, ok, eso está muy bien, está bonito tu evangelio, pero ¿debemos o no debemos obedecer? Y el Señor se las agarró facilita y les dijo, mira, ustedes deben obedecer, deben apedrearla. No dijo no la apedreen, nunca dijo que no la apedrearan. Digo, apedréenla. Pero yo les digo, ojo, mosca, que levante, que arroje la primera piedra a la persona que no ha adulterado con ella. Pero han tenido esos pensamientos. Ustedes sinvergüenza la consiguieron, la fueron y la tomaron del sitio donde estaba adulterando, porque ustedes sabían dónde estaba, quién era y con quién ustedes no me trajeron al adulteramiento. Porque ustedes están involucrados en la cosa y lo que me están poniendo en trampa. Entonces, hay tercero, la ley lo dice, apedréenla. Pero mosca, porque el juicio de Dios va a descender sobre ustedes si ustedes osan levantar la piedra para matar a esa mujer y ustedes están en el mismo pecado de condenación que ella. Claro, esta es interpretación mía del texto, pero para componerlo. Entonces trataron de hacer una trampa y de esa misma manera actuamos nosotros. Cuando nosotros agarramos y nos podemos decir, ¿y qué pasa con lo de debemos entonces cumplir toda la ley? Bueno, ¿cómo es que debemos cumplir toda la ley o no debemos cumplir toda la ley? La cumplimos, Dios no nos dijo, digo, ni una tilde ni una jota de esta palabra pasará, hay que cumplirla toda. Pero entonces nosotros decimos, entonces no nos apedriemos. ¿Y quién te dijo que la ley era que lo apedreara? La ley era que no adulterara. ¿Ok? La Biblia dice que cuando los apedreaban era un castigo que Moisés había dado de parte de Dios porque había que tener una sanción o algo. Pero la gracia de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, y cuando viene el Mesías y luego el Espíritu Santo nos da la gracia de estar en misericordia, pero no significa no cumplir la ley, porque la misericordia que dijo Pablo agarró y dijo, el hecho de que la idea no es que pequemos más para que la gracia abunde, no pequéis, cumplir la ley. ¿Qué pasó con lo del sábado? Lo que pasa es que la gente de la iglesia tiene una perspectiva, cónchale, anoche les coloqué algo y hubo gente que entró porque es que no quiero que esto sea muy largo y la aplicación no haya aplicación, ¿ok? Como a veces pasa. Ajá, ¿quién más? Mike. Cuando para mí también es como una carga para nosotros, tenemos que cumplirla, ¿verdad? Y cuando nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, empezamos a renovarnos, a despojarnos de todas esas cosas que nos hacía así, porque menos necesito balas, ya no roben más, si mataba, ya no maten más. Pero yo voy adquiriendo triunfo en Cristo, o sea, yo voy despojándome de esos pesos, entonces Cristo me da esa libertad, porque que no era, no lo haga, sino que ya yo empiezo a ser libre, por esa libertad que Él me dio, ¿verdad? Que nos mencionamos en el libro, que es que lo tomamos como libertad, lo tomamos a un lado como reyes. Ya esos pecados no se van a enseñorear en mí, y yo voy siendo libre, ¿verdad? Porque estoy alcanzando ese nuevo hombre, ese estatus que Cristo quiere que yo alcance, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con el sábado? Bueno, el enemigo vino a buscar y a matar, él no lo robó. Eso se fue y nos robó el sábado. ¿Qué hace la iglesia para recuperar ese sábado? ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a pedir dirección al Señor que nos ayude a que nos recuperemos ese sábado y lo podamos cumplir, porque el enemigo no lo robó. Entonces él es el que nos tiene que ayudar y no caer en las malas instrucciones que estamos cayendo. Ok, muy bien. Fíjese algo. No me sé el número 5, 6, 7. Es el séptimo mandamiento. Sí, es el séptimo.
Dice, no cometerás adulterio. Eso lo dice la ley. No cometerás adulterio. Hay un pasaje en la Biblia que una persona estaba recogiendo leña en día de reposo y lo encontraron agarrando leña en el día de reposo. Y ellos, los israelitas, se lo llevaron a Moisés y le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Moisés dijo, bueno, ya le voy a preguntar al Señor. Le preguntó al Señor y el Señor dijo, apedréenlo. Lo apedrearon, lo mataron y después Yahweh le dijo, ustedes se tienen que acordar de mis palabras. Esta persona estaba con la leña, tal, quizás no se acordó. Bueno, esto le va a servir a ustedes como escarmiento para que ustedes se acuerden. Y ahora, en función de eso, por eso, ustedes se van a colocar unas tiritas, ¿ok? Donde se van a escribir la ley, para que ustedes se acuerden. Fíjense lo gráfico que era el Señor. Para que ustedes se acuerden todo el tiempo de mi ley. Y cuando ustedes caminen y vean, se acuerden de cumplir mi ley. Eso es en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos es: no cometerás adulterio. Si bien es cierto, hoy, José, no apedreamos a los que adulteran, ¿ok? El hecho de que no apedriemos a los que adulteran no te va a dar ni a ti ni a mi licencia para adulterar, porque todavía sigue siendo un pecado el adulterar. Atención, él preguntó que por qué ahora no, si seguimos la ley, no apedreamos. Es verdad, no apedreamos, y va a ser muy difícil apedrear a alguien cachándole el pensamiento, porque no estamos en el pensamiento. Pero aún sabiendo que pensó o lo vemos, nosotros no los apedreamos. Pero el hecho de que ese castigo per se de apedrear no se dé, ¿usted cree que quiere decir que Dios ahorita no considera que sea pecado el adulterio? El hecho de que no apedreemos a los que adulteran, ¿quiere decir que adulterar ahorita ya no es un pecado? Pregunto. Pero ya no estamos bajo la ley, y eso está en la ley. Y pregunto, ¿alguno de ustedes se atrevería a adulterar? O sea, no deberíamos. ¿Por qué? Porque es pecado. Pero entonces pregunto, ¿y cómo es pecado si no estamos bajo la ley? Eso está en la ley. Eso está en la ley. Entonces, ¿alguno se atreve a decir que adulterar no sea pecado? No, adulterar es pecado y está en la ley. Lo mismo, y no digo yo, lo dice la Biblia. Lo mismo el día de reposo. Si me va a aplicar con uno, aplícamelo con el otro. Con respecto a lo que dijo John Carl, que ese fue el primer versículo que me dio la chispa. O sea, eso fue lo primerito que hizo que yo comenzara todo. O sea, la investigación. Colosenses 2:16. No sé si fue el que dijiste tú, el que dijo el Señor Enamo. Ese de Colosenses 2:16. Capina, ok. Ajá. Fíjense, ¿alguien tiene la Biblia traducción viviente? ¿No la tienen por casualidad? Bueno, ¿alguien tiene? Ah, ahí la tienes tú. Por favor. Pero... bueno, ok. Ah, está apagado. Bueno, ¿alguien tiene la traducción? No, pero no creo que la lenguaje actual lo diga. Yo quiero precisamente la traducción. Ajá, ya la encontró. Vamos a ver lo que dice. La traducción viviente. No, es Ana. Es Ana, porque quiero que escuchen esto. Ahí la tiene de todas formas en el libro. Ahí está. ¿La traducción? No, aquí está en nueva versión internacional. No es que tú tienes. Ok, bueno. Les voy a decir lo que dice la traducción viviente. La traducción viviente dice que nadie os juzgue por no celebrar fiestas, sábado, luna, etc. Eso lo dice la traducción viviente. Le voy a pedir a... Henry se fue. Henry. A Yocar. Ven, Yocar.
Dime, ¿qué ves aquí? O sea, sin leerlos. Solo ¿qué ves ahí? Ahí ves español y ¿qué más? Me imagino que no original. Ajá. ¿Qué dice aquí? Diccionario. Griego-español. Griego-español. Ezequiel. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, porque no celebran ciertos días santos. Porque no celebran ciertos días santos. Ni ceremonia. Ajá. ¿Qué versión es esa? Ni los días de descanso. La viviente. Ajá. Que nadie pues os juzgue en comida y en bebida, o con respecto a fiesta o luna nueva o sábados, las cuales cosas son sombras de las cosas venideras, pero el cuerpo es Cristo. Usted escuchó la palabra no celebran, las cuales ustedes no celebran. ¿Lo escucharon? Aquí, en esta. Lo voy a repetir. Que nadie pues os juzgue en comida y en bebida, o con respecto a fiestas o luna nueva o sábados, las cuales cosas son sombras de las cosas venideras, pero el cuerpo es Cristo. Hermano, esto es griego, este es el original. Y ahí me está diciendo que nadie lo juzgue por las celebraciones que no hace. ¿Sabe cuál es el contexto, hermano? El contexto es que le está dando a los de Colosa. ¿Colosa es dónde? ¿Esos son judíos? No, griego. Ok, le está dando a gentiles. Y le está diciendo una serie de cosas que no voy a explicar todas aquí porque eso no se trata. Le está diciendo una serie de cosas. Y le está hablando en el 13, sí, hazlo ahí, por favor, porque para buscar eso, Colosenses 2:13, por favor. Ajá, dice así. Colosenses 3, para leerlo aquí, por favor. Colosenses 3. 2:13. 2:13. Ajá, dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí está hablando de la redención, de la salvación. Ajá. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y aquí es que viene el versículo. Por tanto, nadie os juzgue en comida. Igualito que dice aquí. Igualito. Que nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ok. Ahí está hablando a gentiles. Los judíos tenían una pugna con los gentiles, porque como decía creo que fue Zully, los van judaizando. ¿Ok? Todos los ritos, todas las cosas y los mandamientos de hombres que tenían los judíos no convertidos, etc., se los querían inculcar a los otros. Y también en Efesios 2, 13 y 14 habla, pero eso no lo vamos a leer ahorita, pero también si quieren lo escribe, ahí habla de que los cristianos que estaban en Éfeso, ellos antes no participaban de las costumbres israelitas, antes cuando no eran salvos, antes no lo hacían. ¿Ok? Eso nos da a nosotros entender que no era algo propio de los judíos, lo de los días de reposo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está diciendo que no los juzguen los judíos en cosas de fiesta. ¿Por qué los van a juzgar? Simplemente porque ellos no son judíos. Y los judíos iban a juzgarlos a ellos porque estaban haciendo las fiestas, cumpliendo las lunas y los sábados, y no eran circuncidados y no eran judíos. Para hacer esas fiestas tenían que circuncidarse, tenían que hacer lo otro, que la Mishnah, que la Kippah y todas las cosas que hacen ellos. Y el Evangelio, según Gálatas, el Evangelio de la circuncisión, ¿a quién fue dado? ¿A quién fue dado? A Pablo.
A Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. Y él estaba hablando a los gentiles que nadie los juzgue porque hagan estas cosas. No dice en original porque hagan estas cosas. Dice que nadie juzgue en estas cosas. Ellos, si hacían eso, los judíos los iban a juzgar porque no eran judíos. Y ellos irían a decir: ustedes que no son judíos, ¿cómo se atreven a celebrar el Shabbat? ¿Cómo se atreven a hacer esto? ¿Cómo se atreven a hacer lo otro? ¿Dónde está su circuncisión? Etcétera, etcétera. A eso es lo que se refiere. La traducción viviente, que es una traducción nueva, se toma el atrevimiento de poner y decir que nadie juzgue por no celebrar algunas cosas. Eso le cambia el sentido completo al texto. Y no estoy inventando, hermano, esto lo dice el original, hermano. El original. Lo que dijo Daniel es verdad. Nosotros tenemos cosas en nuestra cabeza que no entendemos al principio y queremos poner como prueba. Descartes, un filósofo conocido de la época de la modernidad, decía que lo dudaba todo. Lo dudaba todo. Y lo único que no dudaba era de que estaba dudando. Nosotros a veces somos como Descartes, dudamos todo. Contrariamos todo. Si nos dicen algo, lo contrariamos. Para que cuando lo contrariamos encontremos que, no, sí, es verdad. El Espíritu Santo es el único que nos va a redarguir por medio de la palabra. Eso lo dijimos al principio. Eso no lo estoy haciendo yo. Yo simplemente estoy diciéndolo para que no se diga que nunca se dijo. ¿Me explico lo que quiero decir? Y yo lo que estoy diciendo esto es para que entendamos que hay cosas en la Biblia, así como la primera y segunda explicación que yo hice, que las cosas sencillas, que son aparentemente sencillas, hay cosas que leemos y no las entendemos. Váyase conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Pero yo le había dicho a usted que ¿qué? Que se fuera para Isaías, ¿verdad? Entonces agarra su lapicito y lo pone en Hebreos 4 y se va para Isaías 56 y dice así. Déjeme ver si es 56. Si es 56, pues déjeme ver. Okay. Recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Así dijo Jehová: cuando Yahweh, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Bienaventurado el hombre y el hijo de hombre, no dice el judío. Bienaventurado el hombre y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3, me encanta el versículo 3. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh: a los eunucos que guarden mis días de reposo y acoman lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense que ese versículo lo usamos mucho nosotros. Mi casa será llamada casa de oración. Y quizás muchos de nosotros no sabíamos que eso sale de un texto que habla del día de reposo. Versículo 11. Y es... 11 no, 8, gracias. 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid y de... venid de... ok, disculpe. Dice Yahweh, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Fíjense, hermano. Aquí hace una mención especial. ¿A quién? ¿A quiénes hacen una mención especial a él? A los extranjeros y a los
Los eunucos. ¿Sabe por qué dice que no digan árbol seco soy? Porque no podían tener hijos. No podían tener hijos. Y todos sabemos que en la cultura judía el hombre, incluso la mujer que daba hijos, era bien vista, pero aquellos estériles no eran muy bien considerados. Y mucho menos un hombre que no pudiera dar hijos, ¿ok? Entonces, los que estaban dentro de ellos, que habían eunucos, Dios le decía: ustedes eunucos no digan árbol seco soy, porque si no lo dijo. Él le dice: si ustedes hacen esto, me obedecen y guardan mi día de reposo, yo les daré una herencia mejor que la de las hijas e hijos. Y después, entonces uno dice: pero yo no soy eunuco, hermano. Ok, qué bueno, no somos eunucos, pero somos extranjeros. Dice: a los extranjeros, dice unas bendiciones al que me amara, al que me obedeciere, y que guardar en mi día de reposo. Fíjense que no dice el que no codicia a la mujer de su prójimo, y no dice el que no adultere, dice el que guarde mi día de reposo. Entonces, usted me dirá, lo que pasa es que eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, hermano, yo les voy a decir algo. La palabra de Dios dice muchas cosas en las que usted y yo nos agarramos y están en el Antiguo Testamento. Si quiere, eso es profético. El mismo Jesús, a eso iba. Dijo: esto se está cumpliendo hoy. A eso iba. Eso es profético. Está en el libro de Isaías. Es decir, aún los textos en Cantares, en Lamentaciones, los textos en Esther, libros que usted y yo, poesía, qué sé yo, todos esos textos tienen poder espiritual para hablarnos hoy, todos. ¿Y saben por qué? Porque eso entra dentro de el principio de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, no la que no se caducó, no, dice toda la escritura, y ahí está hablando de ambos testamentos. ¿Amén? Amén. Ok, no quiero que usted piense que yo me estoy dejando la barba porque voy a ser judío y que no voy a congregar en una sinagoga, y que ahora voy a poner a las mujeres de un lado y los hombres del otro. No es esto. Yo estoy predicando Biblia, no estoy predicando religión, no estoy predicando judaísmo, no estoy predicando cambios ni switches de doctrina, estoy predicando la Biblia. Y estoy diciendo que muchas personas también han predicado Biblia, pero de alguna manera han interpretado. Quizás no todos tuercen malévolamente, pero algunos han interpretado una cosa que, estudiándolas mejor, uno se da cuenta que no es de esa manera. Váyanse así conmigo para Hebreos, un texto maravilloso, usado por aquellos que detractan del día de reposo en el Nuevo Testamento y en nosotros. Fíjense que Hebreos no está en el Antiguo, Hebreos está en el Nuevo, y lo quiero hacer con la Biblia textual. La Biblia textual, esta si la tienen, si no la tienen, cómprenla por favor, es muy buena. Déjenme buscarlo yo aquí. Hebreos capítulo 4. ¿Se acuerdan, o Mayra, que yo te dije que íbamos a hablar algo sobre eso que tú dijiste, de que nos acordamos de que Dios los sacó a ellos de casas de opresión, de esclavitud? Ok, al principio hablamos de eso. Bueno, algo de eso vamos a hablar ahorita también. Pensar. Ok. Ya usted lo tiene, ¿verdad? Voy a pedir. Sí, vamos a leerlo en las varias versiones. Fíjense aquí. Porque la Reina Valera, no estoy hablando mal de la Reina Valera, la Reina Valera es una muy buena versión, ¿ok? Pero usted sabe lo que significa la palabra sinónimo, ¿verdad? ¿Qué es un sinónimo? Una palabra que tiene el mismo significado que otra palabra, ¿ok? ¿Qué es antónimo? Que es una palabra que tiene un significado, o sea, que significa lo diferente a la otra. ¿Y qué es un homónimo? Que es igual. ¿Qué se parece? Igual. Homónimo es una palabra que se escribe igual que la otra. Y se puede significar otra, como manga o banco.
Banco de sentarse, banco de ir al banco, al dinero, ¿ok? Manga de la chaqueta o manga de la fruta, que es el mango, ¿ok? Homófono es que suena igual, pero que no se escribe igual, ¿ok? Y usted dirá, ¿y este que está dando clase de castellano aquí? No, le estoy diciendo eso porque, ¿se acuerdan que yo dije? La versión Reina Valera es una versión muy buena, pero, ¿ves? Yo dije un pero, ¿verdad? Ok, el pero es que en el capítulo 4 que vamos a leer de Hebreos, es un capítulo muy especial que, repito, los detractores del día de reposo en la gracia ahorita, en este periodo, en el Nuevo Testamento, dicen que ya no se debe hacer, lo agarran para eso. Pero el problema es que en este texto hay una palabra homónima. Ponen la palabra, que le voy a decir ahorita cuál es, la ponen, y el que escribe sigue escribiendo la misma palabra, y después comienza a hablar de la palabra y dice la misma palabra, pero refiriéndose a otra cosa, y sigue diciéndola, y en la Reina Valera dice la misma palabra. Y eso se presta para confusión. Pero aquí está la textual, que lo hace un poquito más específico y que hace la diferencia, y aquí está esta por si acaso para también leerlo ahí. Fíjense lo que dice la Reina Valera. Vamos a leerla del principio. Hebreos 4 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. ¿Será que era ese? O sea, sí es ese, pero es ese, pero yo quiero verlo aquí porque yo soy visual y empieza el párrafo de una parte. Quiero ver el número yo. Veo el número. Ok, sí es ahí. Sí es ahí. Ok, gracias. Ahora, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí hace un guiño a Génesis, cuando dice aunque las obras estaban acabadas desde la fundación. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no encontraron por causa de... No entraron, perdón, es que está torcido, está así ondulado. No entraron por causa de desobediencia. Eso lo voy a volver a leer otra vez. Ya, otra vez. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, ¿por qué? Por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas. Ah, sí, procuremos pues, no, en el anterior, que voy a decir algo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí algunas personas interpretan que, entienda lo que voy a decir, porque esto es reposo, esa es la homónima, el reposo. Ajá. Algunos interpretan que porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es decir, nosotros debemos reposar, debemos cesar, debemos dejar de cumplir el reposo, porque Dios también ha cesado. Reposar es cesar, de hacerlo. ¿Ok? Ah, ¿tú lo ves ahí? Bueno, ok. Vamos a continuar. Esa es la forma por la cual dicen que no se debe hacer. Ok, el reposo ahorita. Procuramos pues entrar en aquel reposo para que a ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hasta ahí es el texto, ¿verdad? Sí, o sea, hasta ahí en lo que habla de eso. Ok, hermano, miren, ese capítulo 4 de Hebreos, del 1 al 11, es un capítulo muy poderoso. Y es un capítulo que hay que desmenuzarlo, un versículo por versículo, para poder entenderlo. Fíjese usted, no lo voy a hacer largo. No lo voy a hacer largo. La cama. El pueblo de Dios había sido sacado de casa de servidumbre. Y Dios le dijo que lo adoraran a Él, ¿verdad? Que Él era un Dios celoso. Que se acordara de las cosas que hizo Él. Que hizo Dios para con el pueblo. Que se acordara que Él era un Dios celoso y que tuvieran fidelidad para con Él. Ahora voy a leer, y aquí va a estar usted muy atento. Dice así: temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Cuando aquí está hablando aún la promesa de entrar en su reposo, se está prefigurando al reino de Dios. Algunos, llámenlo si usted lo quiere entender de esa manera: salvación, cielo, el reino de Dios, el milenial. Ok, llámenlo de esa manera. Temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea que todavía haya chance de darse, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, ¿quiénes son ellos? También a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación, por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Me detengo aquí en el versículo 2. Cuando se refiere a ellos, se refiere al pueblo de Israel que había sido sacado de casa de servidumbre. Dios tenía un pacto, bueno, tiene, pero Él tenía un plan con esa gente en ese momento, y ellos tenían que ser consecuentes con ese Dios, con Dios, tenían que ser consecuentes, tenían que ser obedientes. Y dice: porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación, por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Fíjese algo: las personas en el desierto, los israelitas, los judíos del Antiguo Testamento, ellos no vieron, no conocieron así a Yahshua, ¿o sí? Así, o sea, que él llegó a la tierra en ese momento. No. Pero ahí dice que a ellos, a los del Antiguo Testamento, les fue predicado las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio de salvación. Usted es pecador, merece la muerte, pero Dios ideó un plan para salvarlo. Esa es la buena nueva de salvación. Amén. Esa es.
¿Y por qué dice que no? O sea, no, sí lo es, ¿no? Ok, porque eso es lo que yo creo. ¿Y usted también lo cree? Ok, vale. Porque así como a ellos, también a nosotros, ahora los del Nuevo Testamento, se nos ha predicado la buena nueva. Pero no les benefició la palabra de la buena nueva, de la predicación, por no ir acompañada de la fe por parte de los que lo habían oído. Es decir, aquellos señores del Antiguo Testamento, obvio, yo no estoy diciendo todo, ¿no? Estoy diciendo los que no entraron en su reposo en el Antiguo Testamento. Y en esa prefiguración de entrar en el reposo en el Antiguo Testamento, ahí también está hablando de lo de la tierra prometida. ¿Usted se acuerda que la gente no entró a la tierra prometida? Bueno, no todos, algunos, o la mayoría, los viejos, no entraron a la tierra prometida y muchos se murieron en el propio desierto. Dieron vuelta hasta que esa generación malosa se murió. El que quedó de esa generación fue Josué y Caleb, ¿no? Ok, bueno, está hablando de ellos. Esa gente no les benefició la palabra. Cuando ellos hacían el sacrificio en el tabernáculo, con la sangre, la expiación, eso era la prefiguración del sacrificio de Yahshua. Ellos también debían creer en ese sacrificio. O sea, no es que era algo diferente. Obvio, era diferente porque el sacrificio de Yahshua fue su cuerpo. Y ellos lo hacían prefigurando con un cordero, con un animal, ¿ok? Pero esa esperanza era de ellos también. Y eran salvos era por esa fe, no por cumplir el rito. ¿Me está escuchando? Los del antiguo no eran salvos por cumplir ese rito. Cumplían ese rito como modo de que se viera su obra de esa fe que ellos tenían, o que deberían tener. Ok, no les aprovecho esa palabra porque no iba acompañada de la fe por parte de los que lo habían oído. Por eso aquellos no entraron a la tierra prometida, no entraron en el reposo. Versículo 3. Pero los que hemos creído, los de ahorita, entramos en el reposo, como ha dicho, 2 puntos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. Porque así dijo en algún lugar respecto al qué. Ah, no, verdad, esta no es su versión. Esa es mi versión. Ya lo pasé. ¿Esta es textual? Sí. Wow. ¿Está toda? Bueno, todo el 4.1 que tú vas a leer, del 4.1 hasta el 12. ¿Hasta el 11? Hasta el 16. Ah, buenísimo. Ok. Va a ser para el 4. Ahí está. Porque así dijo en algún lugar respecto al qué? Al séptimo día. En la Reina Valera, ¿qué decía? Reposo. No, reposo. ¿No decía reposo? Ok, muy bien, séptimo día. Síganle ahí la pista. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día. ¿Y qué? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar, no entrarán en mi reposo. Yo quiero que usted se pregunte, ahí donde está, ¿qué tiene que ver el día de reposo? El séptimo día, cuando en Génesis 2:1-2 dice, y descansó, porque ahí está citando eso, Génesis 2, y vio que todo era bueno y descansó de sus obras. Cuando se acabó la creación, que la creó toda, dijo, y descansó. De ahí está hablando. Entonces, pregúntese usted, ¿qué tiene que ver lo de que usted entrará o no entrará en el reposo? ¿Será o no será? ¿Entrará o no? ¿Qué tiene que ver eso con el día de reposo? Pregúntese. Ok, continuamos. Otra vez 5. En este lugar no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron, ¿a causa de qué? Desobediencia. ¿Qué es desobedecer? Desobedecer es no hacer lo que se le dice, ¿verdad? Yo no le voy a completar la tarea a usted. Usted por sus propios ojos está bien. Dice, y los que antes oyeron las buenas nuevas, vuelve a hablar de las buenas nuevas, no entraron a causa de su desobediencia. De nuevo fija un día
2 puntos. Hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso se lo dice el pueblo. Hoy, como una segunda oportunidad, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8. Porque si Josué, ¿quién fue Josué? Josué fue el encargado del pueblo después de Moisés. El que lo hizo entrar a la tierra prometida, porque Moisés murió antes, ¿ok? Tenía 120 años, ¿no? ¿Ok? Él murió antes. Entonces, quien los introdujo, Moisés llegó casi que ahí, pero el que los metió, el que los introdujo al pueblo, por eso que dice el sucesor y tal, ¿fue quién? Josué. Entonces, en el versículo 8 dice: porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría la Biblia después de estas cosas acerca de otro día. Cuando dice de otro día, se está refiriendo al versículo 7, cuando David dijo, ahora, hoy, se les dice, como una segunda oportunidad. Ok. Versículo 9. Esto es clave. ¿Qué dice en Reina Valera, por favor? En el 9, Reina Valera. Queda por tanto un reposo para el pueblo de Dios. Ahí dice, ¿cierto? Fíjese que dice aquí. Por tanto, queda, no, en el 9. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y aquí está también, en el original. Ahorita lo veo. No, 10. Porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras, como Dios de las suyas. El 9 y el 10 son claves. Bueno, todos son claves en realidad, pero fíjese el 10. Porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras, como Dios de las suyas. En el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Génesis, ¿qué dice que hizo Dios en Génesis? Descansó el séptimo día. Descansó el séptimo día. Pero él cesó de qué? Cesó de trabajar. De trabajar, cesó de hacer.